Dile que está a su lado, ¿sabías que hoy es un día especial para ti? ¿Cuántos creen que es un día especial? Hace muchos años atrás, nuestro Señor fue a una cruz. Fue castigado, fue golpeado, y de eso se habla cada domingo y cada Pascua, ¿no? Pero lo que pocas personas enseñan es que en el tercer día Él resucitó. Y algo aconteció antes que Él resucitara. Tienes que pensar que Jesús fue crucificado y murió en un día viernes. No exactamente en esta fecha, pero sí un día viernes por causa del Sabbat, el día sábado que era conmemorado por los judíos. Y antes que el Sabbat comenzara, que es a las 6 de la tarde del día viernes, el cuerpo de Cristo fue quitado a la cruz y fue rápidamente puesto en un sepulcro, esperando que pasara el Sabbat. Y al día domingo por la mañana, mujeres iban a tomar su cuerpo y lo iban a ungir con perfumes y con aceites. Y cuando las mujeres fueron a ver el cuerpo del maestro, ya no estaba allí. Él se había levantado de los muertos, había resucitado. Y hay varias cosas que me gustaría tener, quizá una serie completa para hablar acerca de lo que pasó en esos 3 días. ¿Qué pasó mientras Cristo estuvo muerto? ¿Qué pasó? Pedro explica un poquito de eso. Dice que él fue a las profundidades de la tierra y le arrebató a Satanás, el diablo, unas llaves. Las llaves de la muerte, las llaves de la vida eterna, que él las tenía agarradas por causa de que Adán había tomado lo que no le pertenecía en el huerto de Edén. Y él vino a quitar lo que el hombre había perdido y lo entregó otra vez a nosotros. Alguien dígame, por favor. Pero hoy quiero compartirles las últimas palabras que Jesús habló en la cruz. Anexarlo o alinearlo a la serie que tenemos este mes, que es Recibiendo la Semilla. Amén. Y antes de leerles o antes de mostrarles un video que he preparado y antes de comenzar, quiero hacer una breve explicación. ¿Por qué Jesús tenía que ir a la cruz? Pocas personas o muchas personas en realidad creen de que Jesús fue a la cruz porque los romanos fueron malos, porque los judíos fueron malos, o porque toda esa generación fue una generación tan mala que lo crucificó. Pero la realidad es que Jesús, Él sabía que iba a ser crucificado. Él sabía que en la cruz del Calvario Él iba a morir. Él lo sabía. Lo habló muchas veces. Le dijo a sus discípulos muchas veces que Él iba a morir, que era necesario que Él muriese. Estaba escrito en las profecías, estaba escrito en la escritura, en el Torá, en la ley, que Él, el Cristo, iba a ser rechazado, iba a ser muerto, iba a ser clavado en un madero, iba a llevar la maldición del hombre sobre sus hombros. Todo eso estaba escrito. Estaba escrito que sería entregado y vendido por 30 piezas de plata, que era el valor de un esclavo. Estaba escrito que lo iban a traicionar, estaba escrito que su familia lo iba a negar. Jesús no hizo nada que no estuviera escrito. Todo estaba escrito. Lo que Él hizo fue cumplir. Por lo tanto, no mires el hecho de que Jesús haya ido a la cruz como un acto inocente. Jesús sabía lo que hacía. De hecho, cuando antes de ser entregado, Él fue a un monte, el monte de los olivos, dice la Biblia que oró y derramó gotas de sangre de su sudor por la presión. Los médicos explican este fenómeno como una persona que vive bajo un estrés tan grande que los vasos sanguíneos de su frente explotan y comienza a sangrar sangre, a sudar, sangre. Y todo esto Jesús lo sabía. Pero Él lo sabía porque Él venía a hacer algo a este mundo. Jesús venía a redimir la relación que Dios tenía con el hombre, que se había roto muchos años antes en el huerto del Edén y que Dios había intentado una y otra vez restablecer esa relación otra vez. Lo hizo con Noé y Noé falló, lo hizo con Abraham y el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel también falló. Y en vez de adorar al Dios del tabernáculo, adoraban al tabernáculo más que al Dios del tabernáculo. Hasta que Jesús dice, no, mira, yo tengo que hacer algo, voy a cumplir la escritura, las promesas. Necesito tener comunión con mi pueblo, contigo, con el que está sentado al lado tuyo. Ahora abrázalo otra vez, dile, sabes que hoy es un día increíble para ti. Es un gran día.
¿Alguien puede decir amén? Es un gran día. Y quiero mostrarles a través de un video que es muy bueno, es una animación de lo que pasó aquel día. La Biblia dice que Él cargó sobre sus hombros todo el pecado del mundo. Todo el pecado. Había un acta, los decretos, que declaraban que tú eras culpable de pecado. ¿Cuántos pecadores hay aquí? Levanten su manito, por favor. Ok, esta palabra es para ti y para mí. Y los pecados a nosotros nos dejaban excluidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, dice la Biblia, están destituidos de la gloria de Dios, alejados de Dios. La única manera para volver a tener comunión con Dios era pagando ese pecado. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. La única manera de pagar nuestro pecado era morir. Y como tú y yo no estábamos dispuestos a morir por nuestros pecados, Jesús dijo, yo estoy dispuesto a morir por los pecados de Juan Carlos. Wow, yo estoy dispuesto a morir por los pecados de Hugo. Y Él permitió que el hombre lo clavara en la cruz, que el hombre lo golpeara, que el hombre lo azotara, lo crucificara, porque Él sabía que tenía el poder de levantarse de los muertos otra vez. Y lo que aconteció esa noche, ese día en particular, dice que hubo un terremoto, dice la Escritura que los cielos se oscurecieron por muchas horas. Y Jesús dice una frase que la van a ver en este video, Elí, Elí, lama sabactani. En arameo significa, Padre, Padre, ¿por qué me desamparaste? ¿O por qué me abandonaste? Y yo quiero explicar por qué el Padre muchas veces en ese momento tuvo que abandonar a Jesús. Por causa de que Jesús cargó el pecado de todos nosotros, el Padre tuvo que quitar su mirada del pecado. Y en ese momento solo asumió el rol de un pecador, aún no teniendo culpa alguna. Y lo hizo por ti y por mí. Amén. ¿Tenemos listo ese video? Ok, quiero que vean esto. My God, why have you forsaken me?
finished. Father, into your hands I commit Aleluya. my spirit. Consumado es. En la cruz del Calvario, una de las últimas frases, su sexta frase antes de morir fue consumado es. Y yo me puse a pensar un poquito qué es esto, qué significa consumado es. Y quise hacer un pequeño recuento de lo que significaría esa frase quizás para nosotros hoy en día. Y quiero compartirlo con ustedes. Juan 19:30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. En la cruz del Calvario él dijo, consumado es. Diga conmigo, consumado es. Dígalo fuerte. Hoy esa frase, esas dos palabras, dejarán de tener el mismo significado que hasta hoy día tenían para ti. Y cada vez que tú lo escuches o veas un video o te recuerde esto, tú sabrás qué significa para ti esa frase tan maravillosa. Dígale que está solo, denle un codacito al que está al lado suyo, dígale, hoy es un día especial para ti, dígale. Mira, consumado es. Son dos palabras que quizás en la cruz, cuando él estaba crucificado, abandonado por todos sus discípulos, solamente uno estaba allí, Juan. Y Juan escribe esto. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu, es decir, murió. La última frase que Juan alcanza a escuchar antes de que Jesús muera es consumado es. El único que estaba allí era la otra María y Juan. Eran tres personas que de lejos estaban mirando la cruz. Ninguno de los otros, de las miles y miles de personas que lo seguían cada fin de semana cuando él predicaba a orillas del mar de Tiberias, ninguna de las miles y miles de personas que lo acompañaban en el desierto cuando él lo alimentaba con panes y peces estaba allí. Ni siquiera los 12 estaban allí, solamente uno, Juan, que él sentía que tenía un compromiso y que tenía cierto acceso a un lugar porque su familia era familia de uno de los sumos sacerdotes de aquel entonces. Y para los discípulos era una palabra de derrota. Si usted lee la Escritura, se encontrará con cómo los discípulos, al escuchar la frase consumado es y escuchar las noticias que Juan estaba diciendo, el maestro murió, lo crucificaron, no se bajó de la cruz. Juan le dice a los demás, no se bajó de la cruz, él murió, lo vi con mis ojos morir. Escuché su última frase, se terminó, porque consumado es, significa se acabó, se terminó. Y quizás Pedro en su mente pensó, ¿se terminó qué? Se terminó todo. ¿Y qué pasó con todo lo que Él nos dijo? ¿Qué pasó con lo que Él nos prometió? ¿Dónde están las profecías y las palabras que Él nos dijo? Tanto así que dos de ellos se van camino a Emaús. Dos de sus discípulos se van de la ciudad, dejan Jerusalén y caminan hasta Emaús. Pedro volvió a pescar a las redes junto con muchos de los discípulos que estaban ahí. Y ninguno creyó que él podría levantarse de los muertos. Ninguno. Porque para los discípulos la frase consumado es significaba una palabra de derrota. Se terminó. Se terminó, quizás pensó Pedro. Y lo escribí aquí. Pedro sacudió quizás su cabeza diciendo, esto es todo. No hay nada más. ¿Qué ganamos con habernos hecho cristianos o seguidores de él? Dejamos nuestras casas, nuestro trabajo para esto. Mejor me hubiera quedado pescando en las redes en vez de haber seguido a este loco que finalmente en sus últimos momentos, en vez de decir, muchachos, sigan ustedes con esto, él dice, se terminó, se acabó. Consumado es, digan conmigo, consumado es. Pero ¿qué fue para los enemigos del Señor escuchar esa frase? Quizás para los israelitas, los fariseos, los jebuseos, que lo único que querían era matarle, fue una palabra de derrota.
Él estaba declarando que estaba vencido. Me ganaron, consumado es, ya no quiero seguir peleando. Ustedes lo lograron. Satanás llevaba años detrás de él. Cuando él nació, quisieron matar a todos los bebés. Y se puso en el corazón de un rey llamado Herodes para matar a todos los niños menores de 2 años. Persiguiendo, entró en el corazón de Judas para que Judas lo traicionara. Tentó a Pedro para que Pedro le impidiera llegar a la cruz. Tanto que Jesús le dice: apártate de mí, Satanás, mirando a Pedro. Porque de alguna manera Jesús siempre estuvo rodeado de enemigos que no querían que él venciera. Él estaba haciendo una declaración que la gente quizás no entendía. Consumado es. Diga conmigo, consumado es. Dígalo fuerte, por favor. Dice el libro de 2 de Corintios 2:7. Pero hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la cual ninguno de los poderosos de este mundo conoció, porque si lo hubiesen conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Satanás pensó, y quizás en el momento que él dice, se terminó, quizás Satanás se comenzó a reír en el mismo infierno y disfrutó de ese momento y saboreó Satanás la derrota que Cristo estaba anunciando según él. Él había vencido. Finalmente, después de tantos años, lo había asesinado. Y había usado a su propia familia, a su propio pueblo, para darle muerte. Para los discípulos fue una declaración de derrota. Para Satanás fue una declaración de victoria. Lo derroté. Se dio por vencido. Lo logré. Aleluya. Para el Dios Padre. Padre, ¿por qué me has desamparado? Dice Jesús. Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Consumado es. Pero para el Padre significaba el cumplimiento de una palabra. Para el Padre representaba lo que Jesús venía haciendo, cumpliendo toda la ley. Cada capítulo, cada tilde, cada punto de lo que se habló de Él, Él lo cumplió. Era necesario, dice la Escritura, muchas veces, léanlo ustedes después de los evangelios. Era necesario que yo pasara por aquí porque estaba escrito que así fuera. Porque estaba escrito. Porque el profeta Isaías lo dijo, porque Jeremías habló de mí, porque el salmista dijo que esto pasaría. Y ellos profetizaron años y años de profecías que él debía cumplir desde el día de su nacimiento, desde el lugar donde nacería, hasta la estrella que alumbraría el firmamento anunciando su llegada. Todo estaba escrito. Decía la Escritura que no nacería entre reyes, sino que nacería de un pequeño pueblo llamado Belén, la ciudad de David. Todo estaba escrito, su juventud, su infancia, hasta el mismo hecho de que él fuera clavado en una cruz, ya estaba escrito que así acontecería. Y cuando Jesús anuncia en la cruz del Calvario, se terminó, es porque le está diciendo al Padre, ya cumplí toda la palabra que se hablaba de mí. Aleluya. Para el Padre fue un cumplimiento. Para los creyentes, los que estaban allí, el consumado es significaba que se había pagado la deuda. Que estaba lista la deuda. Ya no había más sacrificios por el pecado. Ya el cordero inmolado que quitaba el pecado del mundo estaba derramando su sangre por amor a nosotros. Para los creyentes, el consumado es significa que ya no hay más culpa sobre tu culpa. Ya no hay más condenación sobre tu pecado. Es que Él pagó toda nuestra deuda. Es que Él canceló todo lo que se debía. Todo lo que tú y yo debíamos, Él lo pagó aquel día en esa cruz. Y cuando le dice al mundo espiritual, está pagada la deuda, estaba pensando en ti. Estaba pensando en ti, estaba pensando en mí, estaba pensando en todos los errores que hemos cometido en esta vida. Alguien dígame por favor aquí.
Estaba pensando en nuestros errores, estaba pensando en nuestras culpas, estaba pensando en nuestros hierros, en nuestros pecados, en nuestras faltas. Y Él está diciéndole al mundo espiritual, está apagado, se terminó, ya no tienes poder. Le está diciendo al pecado, ya no tienes poder sobre mis hijos. Le está diciendo la enfermedad, se acabó tu juego, enfermedad, ya no tienes poder sobre mis hijos. Alguien grite amén, por favor. Le está diciendo a la culpa, ya no hay poder sobre mis hijos. Consumado es, se terminó. Pero yo quiero esta mañana decirles qué significa para nosotros esa palabra. Para los discípulos fue en vano, estaba de más. Para el Padre era el cumplimiento de una palabra. Para los creyentes es que se pagaron las deudas. Pero ¿y para ti? Para mí, ¿qué representa? ¿Qué significa consumado es? Yo les voy a explicar brevemente. Voy a intentar ser breve para intentar meterlos dentro de esta historia, esta realidad. Una vez al año, un hombre llamado sumo sacerdote podía entrar a un lugar que se había construido especialmente para Dios. Se llamaba tabernáculo. El tabernáculo tenía un diseño especial de Dios, tenía 3 partes. Estaban los patios, que se llamaba atrios. Luego estaba una especie de tienda. Y dentro de esa tienda habían 2 sectores. Uno se llamaba lugar santo y el otro lugar santísimo. En el lugar santo habían ciertos utensilios, ciertas cosas que eran simbología de algo. Estaban los panes de la proposición, 12 panes por 12 tribus. Las 12 tribus de Israel. Eran las ofrendas del pueblo. Antes de entrar al lugar santo, había un lavacro, un altar de bronce donde la gente podía lavarse antes de entrar. Había un proceso de santidad. Y cada persona que llegaba al tabernáculo debía llevar un animal, una paloma si era muy pobre, un cordero si tenía los recursos, hasta una vaca, y era sacrificada, eran descuartizadas y puestas sobre una parrilla gigante, para que usted me entienda, un altar, el altar del holocausto. Cuando alguien había pecado y su pecado era de muerte, si la persona corría y se metía dentro del atrio y tomaba los cuernos del altar y se aferraba de la sangre que había depositado sobre esos cuernos, esa persona recibía un perdón. Era la única manera. No cualquiera podía entrar a ese lugar, no cualquiera podía ingresar a esa zona. Había que hacer todo un proceso, pero aún más, había un lugar dentro de esa tienda, un espacio muy pequeño, más pequeño que esto, y estaba separado con una cortina que tenía 2 ángeles bordados en hilos de oro. Dentro de ese lugar había una caja que tenía 2 ángeles esculpidos en oro que miraban hacia el centro. ¿Me escuchan? Donde había una tabla de 45 centímetros de madera de acacia bañada con una lámina de oro. En esa tablilla de 45 centímetros, una vez al año, la gloria de Dios descendía y se posaba en ese lugar. Una vez al año, no necesitaba más que 45 centímetros. Todo lo demás, todo el proceso anterior era para que el hombre pudiera tener acceso a ese pequeño lugar donde Dios descendía. Todo lo demás era parte de un proceso de purificación para que el hombre fuera pagando sus culpas, sus pecados, sus errores, para que uno de todos ellos, uno escogido entre toda la nación, uno entre millones, fuera separado para ser el sumo sacerdote
y pudiera entrar y cruzar esa cortina y entrar a ese pequeño cuarto donde estaba esa caja. Y era el único en toda la nación que podía tocar esa caja. Ahora escucha esto. Si ese hombre pecaba o su corazón estaba corrompido por alguna razón, al tocar la caja moría fulminantemente. Por esa razón, ese hombre usaba una túnica muy larga y en el borde de su túnica le habían cosido campanillas. Y mientras él se movía dentro de ese lugar al cual no cualquiera podía tener acceso, las campanillas sonaban. Pero si dejaban de sonar era porque ese hombre no había cumplido los requisitos. Todo el proceso había sido en vano y ese hombre no había logrado agradar a Dios. Y caía muerto en ese momento. Y los demás sacerdotes con unos ganchos tenían que por debajo de la cortina intentar sacarlo muerto. Y era momento de escoger a otro. Pero si ese hombre era lo suficientemente apto para que Dios lo recibiera en ese pequeño cuarto, era un cuarto muy pequeño, ese hombre debía tomar un cordero sin ninguna mancha, cortarle el cuello, degollarlo y que la sangre de ese cordero cayera en esa tablita de 45 centímetros. Cuando las gotas de ese cordero, la sangre de ese cordero topaban esa tablilla, la gloria de Dios venía y toda una nación recibía el perdón de sus pecados. Wow. Toda una nación recibía perdón de sus pecados. Y luego de eso había una fiesta, la fiesta de las trompetas. 7 días de alegría. Una vez al año, un hombre escogido entre millones podía entrar y tocar esa pequeña tablilla. La tablita de madera bañada en oro, donde la gloria de Dios descendía y le perdonaba los pecados al pueblo. Y Cristo en la cruz del Calvario, ¿me están escuchando, no? Ese día lo que hizo fue pagar con su sangre. Con su sangre. El único que lo podía hacer era aquel que tuviera la sangre divina. Y Cristo en su gracia, en su amor, en su infinita misericordia, se hizo hombre para derramar sangre. No necesitaba hacerlo, pero lo hizo para derramar sangre, para que la sangre corriera por el madero. Y dice la Biblia que cuando Él murió, el velo del templo se partió en dos. Y ahora, ya no es necesario hacer todo el protocolo. Ya no es necesario escoger a uno entre millones. Ya no hay necesidad de hacer todo ese protocolo de acceso a Dios, porque Cristo en la cruz dijo: se terminó. No más protocolos entre el hombre y yo. Consumado es. Mi sangre pagará toda la culpa. Mi sangre pagará todo lo que ellos han hecho. Y ahora dice la Biblia, tenemos acceso al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Ahora podemos entrar libremente. Diga conmigo amén, por favor. Libremente a la presencia de Dios. Por eso tú estás aquí. Por eso yo me puedo parar aquí y, siendo un pecador, no ser quemado por la presencia de Dios. Por eso que cualquiera de los que están aquí puede levantar sus manos. La Biblia dice: santa, sin ira ni contienda, y Dios las va a recibir. Santa, y va a recibir y escuchar tu oración. Ahora tú puedes hablar directamente con Dios. Ya no hay intermediarios. Ya no es necesario el sacerdote, ni el sumo sacerdote, ni el pastor, ni el apóstol. Nada de eso ya es necesario. Ahora tú tienes acceso a la presencia de Dios libremente.
Pero necesitas entender esto porque hay una llave que te da acceso a ese lugar. Hay una llave que te permite entrar. Y esa es la sangre de Cristo. Si no crees en lo que Él hizo, si no crees que Él murió por ti, entonces en vano está que te acerques a Dios. En vano está en que tú te acerques al Señor si tú no crees que Él lo hizo por ti. Dale un cuazo al que está a tu lado. Dile: tengo algo importante que decirte. Hoy es un gran día. Dígale: hoy vas a entender que está consumado todo, que Él lo hizo todo por nosotros. Consumado es. Consumado es. Ya no hay necesidad de pagar por nuestra culpa. Es solamente ir a su presencia y decirle: Jesús, perdóname. Repita conmigo. Levante su mano así, por favor, y repita conmigo. Diga: Jesús, yo reconozco que soy un pecador. Y como iglesia y cuerpo, te pedimos perdón por nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Y se acabó. Consumado es. Es así de simple ahora. Y cualquier persona que te venga a decir lo contrario estará mintiendo. Cualquier pastor o líder religioso que te diga que es distinto a esto te estará mintiendo, porque la Biblia dice que ya no necesitamos hacer nada más. Él lo hizo todo. Y hacer algo por nuestra propia por nuestro propio actuar ya está de más. Estaríamos aboliendo lo que Él hizo en la cruz. No, me voy a crucificar porque soy un pecador. No es necesario, Él ya lo hizo. Me voy a flagelar y algunos se golpean por mi culpa. Ya no es necesario porque Él ya lo hizo. Y si tú lo haces, estarás despreciando la sangre del Cordero inmolado. Si tú lo haces, estarás despreciando el sacrificio de Cristo. Si tú lo haces, estarás diciendo: Cristo, lo que tú hiciste no fue suficiente. Ahora yo necesito crucificarme. La Biblia dice que estamos juntamente con Él crucificado en esa cruz. Oh, aleluya. Él llevó nuestras culpas, nuestros pecados, nuestras enfermedades. No hay nada más que hacer. Nada más que hacer. Solamente dale gracias. Eres la semilla que fue plantada en la tierra, sepultada, como decía la palabra el viernes. Él es la semilla que fue sepultada y que estuvo 3 días en el mismo infierno, arrebatándole al enemigo lo que nos correspondía a nosotros por derecho. No crea que Él murió y se levantó al tiro. No, Él fue a pelear. Él fue a pelear. Y se presentó en el Hades, en el Seol. Allí estaba Abraham, estaba David, estaban todos los antiguos que habían creído en Él, estaban todos los profetas que hablaron de Él. Y cuando lo vieron aparecer, wow, me imagino a Isaías celebrando. Se te acabó el juego, Satanás, consumado es. Oh, David cantando las canciones más hermosas. David recitando otra vez el Salmo 23 mientras lo veía entrar y luchar por su vida, por su alma, por su eternidad. Ahora Cristo no solamente ha muerto, ahora Cristo está listo para resucitar y está allí en el Seol. La semilla fue plantada en tierra, murió para que lleve mucho fruto. ¿Me están escuchando, no? Y David comienza a decir: Jehová es mi pastor. ¿Sabe qué me emociona? Y nada me faltará, y aunque ande en lugares de valle, de sombra o de muerte, no temeré mal alguno. Y
cuando lo ve entrar y los demonios temblando, llenos de pavor, asumiendo que se había terminado una época oscura para el hombre y hoy día comenzaba una nueva historia, el tiempo de la gracia, que la ley había sido cumplida completamente y ahora nosotros, los que no éramos hijos, los que no somos del linaje de Abraham, ahora por la sangre de Cristo tenemos el acceso a ese lugar, a la tablita de 45 centímetros, a la presencia de Dios, a la presencia de Dios. ¿Qué es para ti la resurrección de Jesús? ¿Qué representa para ti el hecho de que Él haya logrado vencer a la muerte? Es esperanza, es victoria, es alegría. No tienes por qué estar más triste. Estoy enfermo, pastor. No tienes por qué estar más triste. Es que tengo miedo al futuro. No tienes por qué estar más temeroso. Si crees en Cristo y crees en lo que Él hizo, el consumado es representará esto para ti. Diga conmigo, consumado es. Dígalo fuerte, para que resuene nuestra voz en el infierno, para que Satanás entienda dónde es su lugar en mi vida. Bajo mis pies. Yo tengo escrito aquí abajo, ¿saben? Aquí abajo dice Satanás. En todos mis zapatos, yo le escribo aquí abajo Satanás, para que yo me acuerde, no para que él, porque él sabe dónde está, sino para que yo recuerde en mi vida cuál es su lugar. Su lugar, dice la Escritura, está debajo de nuestros pies. Así dice la Escritura, debajo de nuestros pies. Para nosotros, consumado es que se terminó el fracaso. Grítame, por favor. Se acabó la derrota. Se terminó el desierto. No más sufrimiento. No más soledad. No más pobreza. Se terminó. Se terminó. Se terminó. Se terminó porque Cristo resucitó. Se terminó. No más. Consumado es. Aleluya. Si va a aplaudirle a Dios, hágalo sobre su cabeza. Celebra su victoria. Consumado es. Yo me pondría de pie. Yo celebraría. Yo aplaudiría. Oh, aleluya. Consumado es. Consumado es. Se acabó. No más tristeza. No más dolor. Aleluya. Consumado es. Alguien aquí puede levantar su mano y darle gracias a Dios un momento. Solo un momento, por favor, solo un momento. Cuando sales a la calle, ves la verdad de esas personas y hay tanta falta de amor, de afecto, obviamente personas que tienen mucha hambre, mucho frío, y nosotros lo bendecimos a ellos con una palabra, con un té, con un café, pero eso también es recíproco para nosotros porque nosotros también nos vamos llenos y más agradecidos con Dios. Global Care dedica una semana con pequeñas actividades, con pequeños gestos. Tenemos un lema a nivel mundial que dice que un pequeño gesto multiplicado por millones de personas pueden cambiar el mundo. Es un programa que se llama NOW, National Other Week.
nosotros nacimos para más. Estamos trabajando en Argentina, en Brasil, en Colombia, en Perú, en Venezuela, en Ecuador. Y Global Care está presente en todos los países del mundo donde hay una iglesia INC. Hay miles de voluntarios, miles de socios Global Care accionando. Y si tú quieres ser parte de Global Care, estás cordialmente invitado a formar parte de nuestro equipo de trabajo. Se necesitan manos, se necesitan personas dispuestas a trabajar para ayudar al prójimo, al que está necesitado. Los grupos de conexión son familia. En los grupos de conexión compartimos nuestra fe. En los grupos de conexión simplemente disfrutamos. ¿Ya perteneces a un grupo de conexión? ¿Qué estás esperando? Inscríbete.